paso de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sedienta de cariño sin medida, cansada de dar amor, de volar siempre buscando la fantasía. De nido en nido como paloma perdida, que estoy cansada de secretos y mentiras, buscando un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, mirarme siempre y con la mirada encendida, igual que miro yo. Dame tu mano sin temor a equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame los besos que nunca supieron darme y te llenaré de amor. Y no hagas caso de lo que dice la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre, no se puede enjaular y vuela siempre buscando la fantasía. De nido en nido como paloma perdida, cansado de secreto y de mentira, cansado de dar amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Que sea capaz de enamorarme cada día, mirarme siempre con la mirada encendida, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, igual que miro yo. Laurita, ay. Abandonadito me tenías, ¿eh? Un poquito. Abandonadito me tenías. Un poquito. Que estás ya hecha una mujer hecha y derecha, levantando pasiones por donde vas. Y yo tengo una pregunta un poquito indiscreta para ti. ¿Indiscreta? Indiscreta, sí. ¿Por qué? Pues porque me da a mí la gana. Vale. Después de ganar Se llama Copla, se liga más. Lo que es que no te da tiempo de ligar.
Bueno, pájara, que yo me entero de todo, ¿eh? ¿De qué estás Que entera? yo soy muy largo, ¿eh? De que tú has ligado algo por ahí. Hombre, tú tirás y llevo toda la vida queriéndote ligar a ti, tú no querías y me mataba tu mujer. La mujer llamando quistante, digo, pues ya. Vengo yo de chulito, a ver si la desmonto y me termina desmontando. Viene ella a mí, de si chula, es me que presenta a contigo- tu mujer, que todavía es más guapa que él, pues me tengo que quedar en mi Hombre, mi casa. mujer es más guapa que yo de aquí a Pernambuco, eso está clarísimo. Bueno, hablando ya un poquito en serio, aparte de la tuya, ¿cuál ha sido la final que más te ha gustado? Bueno, yo tuve la suerte también de vivir aquí en persona la final de la tercera edición, que fue súper emocionante, que yo estaba loca de contenta, yo saltaba con los globos como si hubiera ganado yo, ¿sabes? Al menos contenta Y que al- entregabas corona y no estabas No me tú hizo tan mucha contenta. gracia, la verdad, eso de pasar la corona a otras manos, pero bueno, me aguanté y no se me notó. Y después ya he seguido viviéndola, pero ya no con tanta intensidad, porque ya era como... Ay, otra fina, qué pena. Era como mientras más allí iban Ay. pasando, más atrás quedaba lo mío y me daba mucha pena. Ay, normal. Bueno, muy jovencita, así que tampoco pasa nada. Pero la verdad es que después de todo lo que se vivió durante la primera edición, tanta intensidad, parecía que nada iba a poder igualar todos aquellos momentos. Pero entonces llegaron nuevos aires y un huracán llamado Laura Gallego. Una de vosotras dos está a punto de alzarse con el título de ganadora de la segunda edición de Se llama Copla. Oh, que me da la muerte. Miedo, tengo miedo de quererte. Con un 67,98% de los mensajes y llamadas de apoyo, los espectadores han decidido que la ganadora de Se llama Copla sea ¡Laura Gallego! No soy consciente de nada y la gente, Dios mío, un piso en Marbella a todos los que me han votado. Una niña encantadora que creo que al público le ha transmitido su niñez, le ha transmitido su simpatía. Muy contento de que Laura sea la ganadora. Yo esto lo he soñado un montón de veces y yo no creo que esto sea verdad. No hay alguien más feliz que yo ahora mismo aquí, vamos, en 1000 kilómetros a la redonda. ¡Que gana la copla! ¡Mamá! 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 ¡Qué desastre! Es que mucho, el Gallego es mucho. ¡Qué Pero desastre! ¿cuántas veces te han pasado a ti esas imágenes por la cabeza? No, por los ojos, que la he visto 20 veces, digo. Anda que no, anda que no. Cada vez que se me baja el ánimo, yo me pongo la fina de la copla y digo, mira, eso que me quedo. Por cierto, tú sabes que ha llamado mucha gente al programa, pero de manera insistente, preguntando por el piso de Marbella. Vamos a ver, porque tenemos cola, ¿eh? ¿O no? El pisito que hay aquí mucho... No, porque yo he encontrado la solución. Vamos a verlo. Como está la cosa muy mala, Miedo me da. los gastos son reducidos. Ajá. Entonces, soluciones extremas. Yo me compro un piso en Marbella y estáis todos invitados. Esto me suena a momentos si me queréis irse, marcharse. Venid si queréis, ya está. Bueno, ¿a ti qué te pareció la gran final de la semana pasada? La final de la semana pasada, la verdad es que no me la esperaba tan emocionante como fue. ¿Verdad? Porque aún ya teniendo yo mis favoritos y los que me gustaban más, los que me gustaban un poquito menos, pues yo todavía seguía con esos nervios y esa cosa de qué es lo que va a pasar. Pero aún yo prediciendo un poco el futuro... Un poquito brujita si eres, ¿no? Prediciendo un poquito así en el futuro, aún así me costaba trabajo, porque yo era viviéndolo y digo, ¿pero va a pasar o no? ¿Pero sí o no? Pasará, Y era- no pasará, Y no me pasó. podía echar quieta. Pues además pasó de todo, Laura, porque este año se ha dado un hecho sin precedentes. Una de las finalistas, Ana Pilar, renunciaba a su plaza poquitas horas antes de la gala y es un problema que el programa intentó solucionar de la manera más justa, aunque parece que no todo el mundo quedó contento.